Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Círculo Azul de la Salud de Ixo Medical, su amigo el doctor Francisco Higuera Ramírez. El día de hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente es muy importante tenerlo en la conciencia, siempre estar preparado ante él, porque es uno de los problemas más frecuentes que se nos presentan en la vida cotidiana de todos los seres humanos en todo el mundo. El dolor abdominal, el dolor de estómago, como le decimos muchos de los mexicanos, y que es para nosotros un problema verdaderamente como médicos importante, porque no solamente es un tratamiento médico, sino además puede llegar a tener una resolución quirúrgica que si la retrasamos es una verdadera complicación que lleva al traste con muchas vidas y funciones. Para tratar el tema hemos invitado a la doctora María Eugenia Ordóñez Gutiérrez, ¿sí? Médico militar, egresada de la Escuela Médico Militar, una personalidad en la medicina quirúrgica de nuestro país y quien estará dándonos algunos de los consejos más importantes para ello. Entonces, doctora, sea bienvenida, le agradecemos su presencia. Gracias, doctor. Y bueno, esperemos que nos pueda dar unos muy buenos consejos para no retrasar nuestra asistencia al médico. Doctora, le voy a pedir que además nos dé unos poquitos puntos curriculares más. Seguro, doctor. Como ya les comentó el doctor, buenos días a todos. Estudié la carrera de medicina en la Escuela Militar de Medicina, que es la mejor escuela de medicina de México y sus alrededores. Hice la especialidad en cirugía general en el Hospital Central Militar y también hice una alta especialidad en cirugía de esófago y cirugía bariátrica en el Hospital General de México. Pues muchas gracias, doctora. Como ven ustedes, es la doctora una verdadera especialista en la materia, en la cirugía, y con una gran experiencia indiscutiblemente en uno de los grandes problemas de la medicina, el dolor abdominal. Doctora, estamos ante un auditorio que afortunadamente nos ha ido siguiendo durante mucho tiempo y que se ha ido compenetrando en nuestros problemas de salud. ¿Cómo podemos definirles a ellos qué es el verdadero dolor abdominal? El dolor que muchas veces lo tomamos como algo intrascendente, ¿sí? Que se nos quita y que tomamos alguna pastilla y se desaparece. Pero ¿cómo lo podemos verdaderamente hacer que ellos acudan al médico para su tratamiento ideal? Yo creo que un punto muy importante ya lo comentó y es el dolor en el que tomamos alguna pastilla y no se quita. Yo creo que lo principal pues es que las personas que nos están escuchando entiendan que no es bueno tomar una pastilla para quitar el dolor abdominal. Y hay que identificar muy bien, y aquí podría dividir a lo mejor los medicamentos a lo mejor en tres principales grupos, ¿no? El primer grupo, que sería el grupo que tendría un poco más de riesgo porque pudiera enmascarar algún síntoma de una enfermedad que requiera tratamiento urgente, es el grupo de los analgésicos. Paracetamol, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, todos esos medicamentos que habitualmente tomamos cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele alguna parte del cuerpo, es mejor que cuando exista dolor abdominal evitarlos. Otro medicamento muy común y que yo diría que es el segundo grupo es el grupo de los antiespasmódicos, sobre todo la butil-yosina, sin decir ninguna marca comercial, ¿no? Exacto. La butil-yosina o yosina, que es el nombre con el que habitualmente podemos encontrarlo en la farmacia. Seguramente todos en algún momento hemos ido con algún médico que nos dio una butil-yosina, se nos quitó el dolor y pues resulta muy sencillo decir, bueno, pues todavía tengo de las que me quedaron de la vez pasada y me la tomo, ¿no?
La butiliosina disminuye el movimiento del intestino y eso puede también enmascarar un cuadro de dolor abdominal que requiera un tratamiento especializado, sobre todo una cirugía que pueda poner en riesgo la vida. Y el tercer grupo de medicamentos, que creo que son los más inocuos, son los medicamentos que habitualmente tomamos para la acidez. Omeprazol, pantoprazol, cualquiera de los parasoles, o por ejemplo Riopan, a lo mejor un Pepto-Bismol. Digamos, son medicamentos que no van a enmascarar ningún cuadro de nada, y si tomamos ese medicamento y aún así el dolor persiste, entonces es momento de asistir a recibir atención médica. Ven ustedes que realmente es, y la doctora conoce perfectamente bien, ya hasta en grupo nos dicen, no tomes esto, no tomes esto y no tomes esto, por favor. O si lo tomas, tómalos del grupo 3, que son los más inocuos. Exacto. Pero aquí sacamos en conclusión una cosa, por favor no tengamos medicamentos en casa. Si ya los usamos, desechémoslos, guardémoslos o démoslo a alguna persona que los pueda necesitar por prescripción médica. Si no, no guardemos. 2, si los tenemos, no los tomemos sin hablarle a la doctora, hablarle a su médico para que él prescriba el medicamento. Lo tomemos bajo el cuidado médico, no es de nosotros. Aunque sabemos el dicho muy mexicano, ¿no, doctora? De médico, poeta y loco, los mexicanos tenemos un poco. Sí, siempre es la misma. La repito con mucha frecuencia porque todo mundo nos prescribe. Si no es, oiga, doctor, fíjese que ando tomando esto. ¿Por qué te tomas eso? Porque pues me lo dieron un día hace 50 años y me cayó bien, pero ahora no me siento bien. Es otra cosa. Entonces, doctora, aquí tenemos muchas veces problemas de dolor abdominal relacionados a nuestro tipo de alimentación. ¿Sí es cierto eso, que nuestro tipo de alimentación nos produce dolor abdominal? Sí, claro. Y yo creo que aquí va muy relacionado con la alimentación que tenemos en México, que pues todo es muy rico, ¿no? ¿A quién no le gusta comer chicharrón en salsa verde, pollo con mole, arrocito a la mexicana, Claro. con un huevito encima? Hasta se me antojó. Sí, doctora, y a la hora. ¿A quién no le gusta comer eso, no? Pero la realidad es que prácticamente todos esos guisados que cocinaba mi abuelita deliciosos, pues todos esos guisados nos van a dar algo de agruras, algo de sensación, que algo quema en el pecho, o que arde la boca del estómago, o que ya lo comimos un rato y a las 2-3 horas tenemos algo de evacuaciones líquidas, que no es diarrea. Importante recordar que la diarrea es el aumento en la frecuencia de las evacuaciones, el aumento en la frecuencia normal. Sí. Es decir, si estamos acostumbrados a ir al baño después de cada alimento, eso es un hábito normal que tenemos cada persona. Pero si estamos acostumbrados a ir una vez al día y de pronto las evacuaciones aumentan a 5, entonces podemos decir que es diarrea. Si no, solamente son cambios en la consistencia de las evacuaciones, que ahora se volvieron líquidas. Y otro síntoma muy común son gases o distensión abdominal. Lo que habitualmente pues todos comentamos como tengo inflamado mi estómago, ¿no? Yo para esos términos me asesoro mucho con mi mamá para que me diga cómo se refieren las personas al dolor abdominal con términos que no son médicos, más coloquiales, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a mencionarlos como distensión abdominal y ella dice, no, tengo inflamado mi estómago. Entonces creo que es el término con el que la mayoría de las personas se refieren a que están distendidos. Así es. Así es. En el norte es muy frecuente que haya una expresión, doctora, dicen, es que me siento gorda. Dice uno, bueno, es que se siente, señora, está ligeramente excedida. Y bueno, y la embarazada también dice, estoy gorda, y dice uno que es gorda o embarazo, ¿no? O sea,
pero es muy frecuente. Pero esta distensión abdominal, entonces tenemos aquí importantes elementos: el dolor y la distensión, ¿sí? Con los alimentos que comemos. No es que los tengamos que dejar de comer. Lo que sí necesitamos entender que debemos de aprender a comerlos o con otras cosas, doctora, ¿sí? O debemos entender que también hay que guisarlos de otra forma. Posiblemente haya otra forma. No creo que se perjudique el gran sabor de la comida mexicana. Doctora, y bueno, tenemos ahora el dolor abdominal. No podemos definir la causa, no podemos definir, sabemos que es intenso dependiendo de cada uno, su valoración de intensidad. ¿Y por qué tenemos que ir al médico? ¿Por qué no tomar esos medicamentos y por qué tenemos que ir obligadamente al médico? Pues yo creo que como dice mi mamá, ¿no? Un dolor que no se quita con un tecito, entonces hay que ir al doctor, ¿no? Eso Creo es. que ahí esa parte es sumamente importante porque hay ciertos tipos de dolores que es imposible y bueno, necesitamos muchos años de estudio para poder llegar a la identificación. Es como, eh, no sé, como las costureras, ¿no? Definitivamente, yo aunque sea cirujana jamás voy a coser como cose una costurera que lleva muchos años haciéndolo. Claro. Entonces, como dice el dicho, zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, si el dolor persiste, a pesar de que ya tomé el tecito, dejé de comer eso que estaba comiendo y aún así el dolor es importante o me causa molestias para caminar, molestias para trabajar, disminuye la calidad con la que puedo hacer mi vida diaria, entonces es un dolor que necesita atención médica. Otro aspecto importante es que el dolor o el cambio en las evacuaciones vaya acompañado de pérdida de peso, que no esté asociada con o cambios en la dieta o con el aumento en el ejercicio. Ese es un dato muy importante. Muy importantes de dolor. No es, como vemos, no es un dolor de estómago tan sencillo como nosotros lo quisiéramos ver, ¿no? Tiene sus complicaciones, tiene sus condiciones, tiene consecuencias que son serias para la salud. Doctora, en algún momento nosotros mismos podríamos llevar al médico, a nuestro paciente y decirle: doctor, creo, ¿no? Que necesita ver al especialista. Podríamos decirle o solicitarle al médico, al general, que lo mande a un especialista. Me imagino dentro del sistema. Yo creo que Yo creo que sí se puede hacer, o sea, finalmente, pues este es un país lleno de libertades en los que, pues todos, siempre y cuando respetemos a los demás, podemos hacer, pues, alguna solicitud que esté Sí, dentro del marco, ¿no? pero me refiero porque lo identificamos. Hay muchas veces que el ejemplo es el Sistema Nacional de Salud. No queremos en la consulta de primer contacto derivarlo al centro hospitalario de segundo nivel o mucho menos al tercer nivel. Ah, ah, pero podemos decir: encontré este y este signo que me obligan a venir a que usted me lo transfiera rápido. Sí, yo creo que podría presentarse y creo que no tendría que existir la necesidad de que el paciente lo pida, porque si el signo lo encontró el familiar o el propio paciente, pues debe de poder encontrarlo el médico, ¿no? Eso es, Entonces, corroborarlo. si el médico ya lo corroboró, a lo mejor hay alguna cosa específica. No sé, por ejemplo, ya me di cuenta, por ejemplo, que me duele cada vez que tomo leche, ¿no? Me duele debajo de la costilla cada vez que tomo leche o que me hago un taquito de aguacate. Me duele aquí, ahorita no me ha dolido porque ya he dejado de comer eso, ¿no? Eso es. Ah, ok, entonces habrá que hacer un ultrasonido para que realmente, pues el médico quien lo va a referir con el cirujano, y ese creo que es un punto muy importante, es muy común
que las personas en general cuando tienen dolor abdominal vayan con el gastroenterólogo. Eso, muy importante, ¿no? Que puede uno acudir directo, pero tiene elementos. No hay que ir ni muy temprano y tampoco cuando uno ya no tiene más que el remedio de que el gastroenterólogo lo derive con la doctora y entonces la doctora tiene un cuadro quirúrgico si hay que operar complicado. Tenemos que entender que el dolor abdominal tiene características muy particulares. Por ejemplo, lo mencionaba la doctora, la ingesta de leche, queso, seto, que nos provoca el dolor abajo y que no sabemos no adivinemos si es la vesícula, el hígado, el riñón. Pueden ser muchas cosas, pero el que lo puede identificar es el médico, ¿sí? Ustedes ya lo localizaron, que lo identifique el médico para recibir un tratamiento adecuado. Ahora, doctora, usted mencionaba al principio del programa, brevemente, podemos tomar nosotros medicamentos antiespasmódicos. ¿Tenemos por qué tomarlos o no podemos tomarlos definitivamente? La respuesta es no. Los medicamentos antiespasmódicos tienen sus indicaciones muy particulares, sobre todo para eliminar el dolor una vez que ya se identificó la causa del dolor. Por ejemplo, el paso de una piedrita del riñón a la vejiga que causa mucho dolor, pero que ya sabemos o ya lo está evaluando alguien que tiene el conocimiento para poder hacerlo, en ese momento lo administra. Alguien, por ejemplo, que tiene un dolor de la vesícula, que ya identificamos que es un dolor de la vesícula y sabemos que se le va a quitar el dolor con el antiespasmódico, es correcto tomarlo, pero si no sabemos esa parte, entonces es mejor no tomarlo. Perfecto. Doctora, brevemente, ¿qué consejos? Llevar una vida relativamente libre de dolor abdominal es imposible. Alguna vez tiene uno que tomarlo, ¿sí? Pero, en ciertos grupos de pacientes, por ejemplo, los pacientes con obesidad, podemos evitar ciertos dolores que son más relacionados a ellos, por ejemplo, el de la vesícula? ¿Qué debemos evitar? Pues sobre todo evitar el consumo de grasas, ¿no? Y hablamos de grasas, no solamente las cosas que se cocinan con aceite o que están fritas, por ejemplo, leche, queso, crema, huevos, aguacate, nueces, son alimentos que por sí mismos tienen grasa. Digo, hay leche que se obtiene de la almendra, ¿no? Que es grasa de la propia almendra, entonces todo eso tiene grasa. Y creo que puntos más relevantes para considerar asistir al médico cuando hay dolor abdominal es si se asocia la presencia de vómito, diarrea, es decir, que la persona ya no pueda tomar líquidos por vía oral, eso va a llevarlo a deshidratación, sea cual sea la causa. Si se asocia a fiebre, puede tratarse de otra cosa o de otro padecimiento que realmente sea importante y que requiera atención médica inmediata. La presencia de pérdida del apetito o de pérdida de peso son muy importantes también porque nos hablan de que hay algún mecanismo que está ocasionando que la persona pierda el hambre. Y pierde. Como ven, podemos padecer el dolor abdominal desde niños, ¿sí? Pero hay momentos en que tenemos que prender la alarma, se nos debe de prender la alarma para identificar estos problemas, ¿sí? Yo quiero agradecerle, doctora Ordóñez, su presencia, agradecerle que nos haya tomado la invitación y esperemos contar con la misma en próximas invitaciones que nos permita hacerle para tocar temas de esta naturaleza, ¿sí? Ustedes, pues nos despedimos el día de hoy, hasta el próximo viernes, esperando que esta plática les haga recapacitar
y hayamos aprendido cómo llevar una mejor salud de vida. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.